También llegaba una cantidad de amenazas. Pero bueno, tenía ganas que igualmente nos cuentes un poco para poner en contexto tanto a la audiencia como a los de la mesa, ¿no? ¿Cómo fue cronológicamente el suceso? Bueno, todo sucedió el martes 23 de marzo, 23 de mayo, perdón, es el martes hace 2 semanas. En ese día, a las 19:13 yo recibo primero un comentario, después un mensaje en mi Instagram, en mi cuenta personal. Un mensaje que contenía datos de índole muy personal, como puede ser mi dirección particular, direcciones por las que yo me muevo, el nombre de mis familiares directos, y de los cuales se me decía, por supuesto, que se tenía también la misma información de ellos, Claro. y una exigencia, una amenaza que era: no hables nunca más de mi ley. Yo soy comunicador, eh, Sí. en mis redes suelo reaccionar a los planteamientos de los candidatos y candidatas a la presidencia o a la gobernación de Córdoba también, ¿por qué no? Y entre esos videos realicé 14 días antes de recibir esta amenaza, dos videos de Javier Milei, uno que tiene 200.000 reproducciones aproximadamente, se puede ver, y otro que tiene 80.000, 90.000. Lo Mm. pueden revisar si quieren, pueden Sí, ir sí, a en verlo. realidad me tomé el trabajo de ver varios videos tuyos antes de llegar a esta nota. Eh, pero me parece muy interesante lo que comentás, porque bueno, recién lo que yo mencionaba era que hace rato que tenemos una agenda política que está corrida bastante a la derecha, donde la discusión está puesta en lugares donde creo que hace años no lo hubiéramos visto jamás, donde, bueno, recién hablamos de discursos de odio, de ataque a locales de izquierda, de la reta diciendo que va a sacar partidos políticos, de, bueno, de lo que está haciendo Franja Morada en UBA, de lo que ahora también está pasando en Jujuy, y cómo vos pensás que se puede llegar a plantear cierta resistencia frente a esta situación actual donde vemos un panorama social que parece tremendo, ¿no? A ver, yo creo que ellos tienen el beneficio, si se puede decir así, de tener a las grandes corporaciones mediáticas a su favor. Claro. Yo creo que eso se siente y mucho. Por lo tanto, ahí podemos sentir el poder. Ahora, siempre que existe poder y siempre que existe dominación, existe resistencia. Yo Claro. creo que eso es algo imposible de no ver. Yo creo que eso se siente mucho también en nuestra realidad actual. Existe un sentimiento de resistencia ante eso que es muy grande. La realidad es que poco, Mm. poco se puede hacer, poco se puede hacer si no tenemos la acción generalizada de toda la militancia destinada a esto. Claro. Últimamente terminan siendo muchos esfuerzos individuales, muchas voluntades individuales destinadas a presentar batalla ante esto en redes sociales, en todos los escenarios, ¿no? Por supuesto en la militancia territorial, universitaria, y estamos expuestos a este tipo de situaciones, porque ellos ante tu militancia, ante tu acción, suelen caer en este tipo de accionar de amedrentamiento, ¿no? Para intentar callarte, que eso es lo que más me interesa decir. No soy el único, no soy el primero, no voy a ser el último. No, Es por una nada. acción generalizada, deliberada, una violencia promovida y avalada con el silencio, destinada a militantes políticos por su actividad política, muchas veces también por su género. También hemos recibido un montón de denuncias de compañeras que han recibido este tipo de amenazas por su militancia y por concebirse como feminidad. Por lo tanto, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Entender que es una acción generalizada, deliberada, promovida, avalada por el silencio, y si no lo conseguimos de esa manera, caemos en su dinámica de la violencia. Si consideramos esta idea del loco suelto, Mm. no terminamos de entender que tras recibir cuántos avisos de amenaza, porque han sido un montón de denuncias de amenaza. Estaba hablando el otro día hace 3 meses con unos ex militantes de la Libertad Avanza que denunciaron amenazas también. Mm. La respuesta que obtuvieron del espacio fue que los estaban difamando, difamando.
Las Wow. amenazas son ciertas, han presentado todos los elementos de pruebas, han denunciado ante la justicia de la provincia de Buenos Aires y bueno, están a la espera. Los tiempos de la justicia no son los tiempos de la política, ¿no? ¿Sabes? Eso hay que entender. ¿Sabes Pero que la realidad es que ante estos hechos, ellos no han hecho otra cosa que, eh, como diría yo, la verdad les diría fingir demencia. Esa es la realidad. seguimos y Fingir fingimos demencia. demencia? Sí, sí, totalmente. Sabes que, bueno, justamente viendo la entrevista de los compañeros de Resistencia, vos desarrollabas que algo que yo pensaba era, ¿no? Cómo nosotros como comunicadores podemos llegar a responder a todas estas clases de remasas, amenazas que de alguna manera nos privan de cierta libertad de expresión. Y algo que me parecía muy interesante es que vos desarrollabas 3 puntos de 3 tipos de batallas de la información, de ideas y emociones. Y me pareció súper interesante. Bueno, sí, básicamente nosotros hemos podido participar en lo que se llama el Coloquio Internacional Patria, que es un encuentro internacional de comunicadores y comunicadoras organizado en La Habana, Cuba, Wow. y ahí pudimos desarrollar algo, algo así, ¿no? Tenemos la hipótesis, la teoría de que todo nuestro accionar comunicativo está liderado, está dirigido hacia 3 pilares, hacia 3 batallas fundamentales que tenemos que superar y tenemos que construir hacia eso para poder generar desde lo comunicativo un apoyo a los movimientos populares de nuestros países. Esos 3 pilares, esas 3 batallas son, por un lado, la primera, la más importante, que es la batalla de la información. No puede ser que no se conozca por la sociedad toda hechos fuertísimos y gravísimos que pueden ocurrir en nuestros países. Por eso la batalla de la información para disputar ante la concentración mediática, de la corporación mediática. Primera batalla, la batalla de la información. La segunda batalla, la batalla de las ideas, desde un rasgo conceptual, de visión de mundo, de cosmovisión de la sociedad, entendiendo desde una visión histórica hasta el presente los rasgos de sometimiento histórico que hemos tenido durante años, batalla de las ideas, y una tercera batalla que es la batalla de las emociones, teniendo la información, teniendo los conceptos, la visión de mundo. ¿Cómo hacemos para que la sociedad toda empatice con Claro. las ideas de liberación nacional, con las ideas de una sociedad justa, de verdadera igualdad? ¿Cómo hacemos para motivar a que se tomen acciones, a que se organicen? Entonces, esos son los 3 pilares: la información, las ideas y las emociones. Sabes Y que nosotros que con eso muy, podemos muy llevar bueno. adelante nuestro labor comunicativo de forma eficiente y destinado al cambio social en nuestros países y en la región. Sabes que lo que decís me retrotrae a que en realidad justamente los medios en esta semana encima me encontré también en ese caso que no levantan algunas cosas que me parecen súper importantes. Veía medios internacionales levantando toda la represión de los ausentes en Salta, que encima después en Salta se levantó una ley que básicamente es Protesta. antiprotesta, porque básicamente lo que están privando es que van a tener como 2 horas de reconcilio, a ver si pueden parar el movimiento, y si no, después van a pasar al enfrentamiento policial. Y como los medios, muchas veces estas cosas, los medios hegemónicos me refiero principalmente, no levantan estas cosas. Y bueno, como decías vos, me parece re zarpado poder tener esta batalla, estas 3 batallas, donde, bueno, vemos en realidad muchos nuevos influencers, si se quiere, para hacer contraparte a también estas influencias de Milei, que ha laburado tanto en redes sociales, tanto ha financiado toda esa parte. Y bueno, y que ahora empezar a aparecer personajes como vos, como bueno, como conozco también los compañeros de Pablo Borda, de Café Millennium como Café Kioto, bueno, estos compañeros de Resistencia, amigos míos, que también están laburando mucho. Y bueno, ¿cómo ves ese panorama, digamos, de contraparte, ¿no? Bueno, vos sabés que también me retrotraigo al principio de la llamada, ¿no? Un poco, hablamos con Pablo Borda hace 6 meses más o menos. Para los que Mm, no sepan, Pablo Borda es un influencer, un profesor de historia que hace contenido en un sus redes maestro. sociales. Sí, sí, historia para milenias, un genio. Tiene muchos seguidores también. Estuvimos hablando hace, creo que 6 meses, antes del verano, si no me equivoco. No, durante el verano. Y hicimos una actividad juntos, hablamos.
y en esa un compañero pregunta, pero ¿cómo podemos hacer si nosotros decimos que ellos tienen el poder de los medios, que tienen los recursos, el dinero? ¿Cómo podemos hacer para desde las redes sociales construir algo distinto? Y Pablo, diciendo algo que se nos grabó a todos, con una lucidez impresionante, dice esto que decía yo al principio, ¿no? Si existe dominación, siempre va a haber resistencia, y nosotros tenemos que tener en cuenta que si hay resistencia, si somos capaces de resistir, también somos capaces de generar una alternativa y de vencer. Bien. Y si somos capaces de vencer, lo vamos a hacer. También en un paralelismo a esto que decía Fidel, ¿no? Si llegamos, entramos. Si entramos, luchamos, y si luchamos, vencemos. Yo creo que tenemos que ser optimistas ante todo, tenemos que tener la audacia que nos corresponde también como jóvenes, y no tenemos que tener miedo, porque esta dinámica del miedo que nos proponen, que buscan callarnos, va en base a esto, Bien. ¿no? A que perdamos nuestra audacia, a que no seamos creativos, a que no alcemos nuestra voz, y si nosotros caemos en eso, jamás vamos a poder generar una alternativa desde el punto de vista comunicativo, ni de ningún punto, mucho menos político. Entonces, bueno, yo creo que eso es hacia lo que vamos y lo que tenemos que hacer. ¿Ustedes tienen algo para agregar? O... No, gracias, Bruno. La verdad, hablábamos antes de que vos salieras al aire, de que nos gustaba mucho tu claridad, ¿no? La capacidad también de comunicar, porque bueno, como que tanta disputa, ¿no? Eso de todo el mundo se mide, y también se mide en las reproducciones, en los likes, ¿no? En lo que se comparte. Me parece que nada, que es un lindo aire fresco tu capacidad también de transmitir bueno, conceptos con los cuales nosotros nos sentimos también empatizando ideológicamente. Entonces, nada, agradecerte y gracias también por compartir tus reflexiones hoy con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por supuesto, por la solidaridad, y estoy a disposición siempre. Yo, Bruno, Abrazo. te quería hacer una pregunta. Juan te saluda. ¿Qué interpretás vos que les pasa, ¿no? A los militantes más acérrimos de La Libertad Avanza o al mismo Milei, que parece que no sé, cada vez que les refutan o que se habla sobre ellos o sobre sus ideas, parecen que pierden un poco la cabeza, ¿no? Como ¿qué interpretás vos que les sucede desde tu lado? De por qué no se bancan el debate. Qué interesante. No sé qué pensás del tema. Bueno, yo creo que indefectiblemente, a ver, desde un lado humano, que la verdad no puedo dejarlo de lado, porque yo jamás voy a entrar a la confrontación directa y decir que son esto o aquello. Yo creo que desde un lado humano yo entiendo que ven la situación del país tan difícil que consideran que aquello puede ser una respuesta ante lo que se vive hoy en día, dejando de lado un millón de factores que son importantísimos, como por ejemplo, cotidianamente yo hablo con ellos y lo intento hacer como si fuese cualquier persona. Claro. Yo no considero que el que piense de tal forma, el que vote a la derecha es una persona, es un voto perdido, es imposible hablar, es imposible dialogar. Yo creo que no. Yo creo que todas las personas pueden ser convencidas, todas las personas pueden ser dialogadas y podemos tener puntos en común muy importantes. Ahora, yo creo que el apoyo a Milei viene por un lado de la desesperación. Nuestro país tiene problemas tan graves, pero que no se hablan, que son terribles. Yo dialogaba el otro día en una entrevista con un periodista de derecha, de la Fundación Mediterránea de Córdoba, que me hace una entrevista, y él me decía, bueno, pero los impuestos son un robo. Y claro que los impuestos son un robo si la estructura impositiva argentina es completamente regresiva, se basa en el IVA y en el impuesto a las ganancias. En eso se basa casi el 70, el 80% de la recaudación impositiva argentina. Entonces, ¿cómo no va a ser un robo si es completamente regresiva? Porcentualmente pagan mucho más los que menos cobran, claro, que los que más ingresos tienen. Entonces, pero ellos dirigen toda su estructura discursiva, todo su aparato propagandístico a que la gente, los de abajo, que somos los que siempre terminamos pagando las cuentas, somos, digamos, los robados por una supuesta casta política. Y la respuesta ante eso es la demolición total del Estado
de sus estructuras, la privatización de todas las empresas públicas, estatales, y yo creo que tenemos que ser muy claros ante eso. Es una problemática que hemos generado por una imposibilidad de generar respuestas también, por una imposibilidad de llevar nuestros planteos al centro del debate público nacional. Entonces, la única respuesta que le podemos dar a esto es realmente redoblar las fuerzas y llevar nuestros planteos, discutir en serio, no caer en chicaneos, Claro. no caer en las dinámicas violentas, Sí. llevar nuestros planteos, No discutir dejar llevarse por el juego de ellos. el país, y sí, totalmente, y no caer en sus dinámicas. Es así la veo, la verdad. Y bueno, me hacía acordar que, bueno, que el otro día, bueno, también viendo tu TikTok, una de las últimas cosas que había subido, que te habían entrevistado, ellos te hablaban de que el presupuesto de lo que era el cobro de planes estaba en 1,8%, perdón, 1,9% dentro del PBI, Producto Bruto Interno del país. Y vos decías que hay un 8% muy grande también, que es parte de que les llega a ganancias de las empresas, que supuestamente ellos decían que te generaban pleno empleo. Y me parecía como ellos corrían la discusión cuando esos monopolios empresariales, que de alguna manera supuestamente generan pleno empleo, pero la canasta básica sabemos que está en alrededor de 200.000 pesos y que para poder llegar a alcanzarla, a ese supuesto pleno empleo, tenemos que llegar a tener por lo menos 2 empleos para llegar a esa canasta básica. ¿Qué pensás de esa marginalización de quienes cobran los planes? ¿Cómo la discusión se llega ahí? No, es así, es así. Sí, yo estoy seguro de que esto viene en base las propuestas programáticas, los lineamientos del Fondo Monetario Internacional. A ver, la idea de las cuentas claras, del déficit cero, proviene de ahí. La realidad es que siempre que se habló de reducir el déficit fiscal, se destina siempre a los pobres, siempre, porque es la variable de ajuste, Más más básica. fácil. Claro. Más fácil. No perdes, la realidad es que en la política no se pierde por ajustar a los pobres, no se pierde por bajar planes sociales, no se pierde por ajustar a los de abajo. Entonces, esa es la propuesta política que traen ellos. Es Totalmente. siempre más fácil de ajustar a los de abajo, es una falta de creatividad y de audacia política impresionante. Increíble. Y es así como vos lo decías, el 8% del presupuesto nacional argentino se va en exenciones impositivas a grandes empresas. Ellos me decían, mientras el poco menos de la mitad se va a la totalidad de los programas sociales argentinos. Y ellos me decían que estas grandes empresas eran las grandes generadoras de trabajo en la Argentina, cosa que es falsa también, Ujú. porque el 70% de los empleos registrados los generan las pymes, no los generan los grandes monopolios, no los genera el monocultivo de soja, no los generan No. las grandes multinacionales. Si los fuera así generan las estaríamos en pymes. otro panorama, sí. Entonces, si nosotros generásemos estos tipos de privilegios fiscales para la pequeña industria, estaríamos hablando de un debate muy distinto. Muy distinto. Pero estos privilegios se destinan únicamente y casi exclusivamente a las multinacionales, a las grandes corporaciones, todo en un justificativo de inversión internacional. Pero la realidad es que vienen, explotan mano de obra argentina, explotan los recursos argentinos, no pagan al final, y cuando pudieron se llevaron los dólares al exterior. Bueno. Entonces no podemos tampoco ilusos en eso, no podemos ser ingenuos. Te agradezco abiertamente, la verdad que daría para hablar mucho más. Es muy interesante mucha de la data que bajás y la verdad, me quedo encantado y acá creo que en la mesa también. Y nada, y te agradecemos el espacio y bueno, muchas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, siempre a disposición. Abrazo grande. Bueno, Chau, Bruno, abrazo. gracias. Bruno Nonati, nada, bueno, contando un poco lo que le pasó y nada, llevando a la mesa una discusión muy interesante. Pero bueno, estaremos cerrando por acá lo que viene siendo este Juventud Perdida de este domingo y nos veremos la semana que viene.